Bien, entonces entramos en el tema cámaras digitales. Hasta ahora vimos las cámaras analógicas o las cámaras llamadas con película, y ahora vamos a entrar en este otro tema que obviamente mucho más actualizado, digamos, respecto de la tecnología que se usa actualmente. Ya había comentado que la, digamos, las cámaras analógicas pueden convertirse en digitales, reemplazando el componente, el almacén de la cámara donde va la película por el componente, digamos, electrónico digital, ¿no? Pero hay otras opciones que son cámaras directamente digitales que obviamente han sido configuradas de esa forma, y vamos a ver las diferentes, los diferentes tipos de cámara y algunas marcas que son líderes, digamos, a nivel internacional. Estamos hablando de cámaras fotogramétricas, por supuesto, ¿no? No cámaras de reconocimiento. Quiero decir con esto que yo podría utilizar una cámara digital desde un avión y tomar fotografías con una serie de premisas como las que vimos en planeación de vuelos, y obtener fotografías con la intención de hacer principalmente interpretación, porque para poder hacer mediciones con cierta precisión requiero una serie de parámetros perfectamente conocidos, que a veces es posible obtener. En todo caso, si hay tiempo, yo les voy a dar una pequeña charla respecto de la utilización de cámaras de reconocimiento eh, para hacer mediciones. Primero hay que medir, digamos, algunos parámetros como lo que vimos en planeación de vuelos, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Bien, acá tenemos una comparación entre cámaras analógicas y digitales. Podemos ver los componentes a la izquierda, la columna a la izquierda, y las características de la cámara convencional y la cámara digital en las siguientes dos columnas. Como podrán ver, la óptica digamos, son idénticas en ese sentido, salvo configuraciones que vamos a ver ahora enseguida para las cámaras digitales, pero ambas utilizan lentes. Yo hablé en un momento de objetivos, recordarán que les hice la diferencia entre objetivos que persiguen el trabajo, el levantamiento, y el objetivo, que es ese conjunto de lentes, que es la parte óptica que está dentro del cono de la cámara, en el caso de las convencionales. Las cámaras digitales también tienen lentes y tienen un objetivo, o sea, ese conjunto de lentes. Como elemento sensor, obviamente hablamos en la cámara convencional de la emulsión fotográfica y estrictamente del haluro o halogenuro de plata, o sea, la sal esa de plata, que es la que va a conformar, una vez expuesta, la imagen latente, que una vez revelada obtengo el negativo y de allí paso al positivo. O sea, lo importante es que el componente sensor, o sea, el que registra la imagen, es la película. Entre la película, recuerden que es la base más la emulsión fotográfica, y la emulsión fotográfica tiene los haluros o halogenuros de plata, esos cristales de plata, de sal de plata. Ahora, en el caso de las cámaras digitales, estamos hablando de detectores de estado sólido. Vamos a ver dos tipos de detectores que forman los CCD famosos, o CMOS, que es una tecnología más nueva, que es la que usan, por ejemplo, las cámaras web, la que estoy usando yo en este momento, para grabar la clase y para conectarme con ustedes. Entonces, la diferencia está en la analógica, son cristales de haluro o halogenuro de plata, y en el otro son detectores, o sea, pequeñas celdas que, como vamos a ver, tienen óxido metálico, ¿sí?, o óxidos de silicio, por ejemplo, que detectan la energía y luego la convierten en un potencial eléctrico, perdón,
que sería no es más ni menos que digamos, un desplazamiento de electrones. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la formación de la imagen en las cámaras analógicas, decíamos que al ingresar la película en el revelador, ahí ocurría un potencial eléctrico. O sea, vean la analogía que hay entre ambas opciones, digamos, por un lado la cámara convencional y por otro lado la cámara digital. O sea que básicamente podríamos decir que los procesos son similares. Ahora vamos a ir entendiendo obviamente cómo funciona la cámara digital respecto a las convencionales o análogas. Luego, en el procesador tenemos, como ya mencioné recién, es un proceso químico de revelado y fijado. Bueno, y después estaba el lavado, pero lo importante ahí es que yo revelo la película, o sea que oxida la plata metálica, y luego se fija para evitar que siga actuando el revelador por un lado, se lava y se fija y se lava, y para que no se vea alterada la imagen con el paso del tiempo. Y luego, en el caso de las cámaras digitales, es a través de una computadora, o sea, algoritmos de cálculos matemáticos, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hay una diferencia entre la forma de procesar la imagen una vez que se registró. Vamos a verlo con mayor detalle. Pero, por ejemplo, recuerden que en el caso de las analógicas, se hace, digamos, el levantamiento, se obtienen cada una de las fotografías, luego, una vez que termina el levantamiento, se lleva el material registrado, o sea, la película, al laboratorio y allí viene todo el proceso de revelado y fijado para obtener el negativo y después pasarlo a positivo. En el caso de la cámara digital, en realidad dispongo de memorias de almacenamiento, y esto quiere decir que en el momento que se está haciendo el levantamiento, yo estoy viendo las fotografías. Entonces hay una gran ventaja, obviamente, respecto de las cámaras convencionales, de la cámara digital, porque esta permite que yo haga un seguimiento del levantamiento, sin duda, absolutamente mejor que en el caso de la convencional. En la convencional, hasta que yo no revelo el material o llevo a revelar el material y tengo la copia y hago lo que decíamos recién respecto al práctico, armar ese mosaico, fotomosaico, y puedo ver que todas las fotografías han sido obtenidas correctamente y con las superposiciones que corresponden, no puedo, entre comillas, quedarme tranquilo, porque si tengo huecos tengo que volver a volar, o sea, volver a salir y a obtener las fotografías que me faltan. En el caso de la fotografía digital, la cosa cambia rotundamente. Y vamos a ver por qué otro motivo también cambia rotundamente. Si bien hoy en día con los sistemas de navegación satelital, o global satelital, yo puedo hacer un seguimiento mucho más preciso del levantamiento, así sea con cámara convencional o cámara digital. Y como soporte, ya lo estuvimos charlando recién, es la película o papel, depende si estoy, digamos, hablando del negativo, de lo primero que se obtiene, o inclusive positivo en película, o sea, en base a acetato, o luego en papel. Recuerden que para poder usarla en, por ejemplo, fotogrametría digital, yo debo escanear la fotografía analógica, que es lo que ustedes están usando en la práctica. Y obviamente la cámara digital, ya lo dije, es un disco o tarjeta. Obviamente para un levantamiento grande no va a alcanzar con una tarjeta gráfica o un pendrive, digamos, tiene que ser discos de mucha capacidad de almacenamiento. Bien. Otros aspectos a considerar, aquí desgraciadamente están al revés en el orden, pero a la izquierda, en la columna de la izquierda tengo las cámaras digitales y a la derecha las cámaras con película. Y esto es otro aspecto muy relevante respecto a la comparación entre
en los sistemas analógicos y digitales. En las cámaras digitales, yo tengo la ventaja, vamos a ver ventajas de cada una de ellas, comparándolas primero. En el caso de las cámaras digitales, yo puedo tener, ahí dice 3 en 1, o sea, 3 productos en uno. Quiere decir que yo puedo tener registro pancromático, ahí dice B/N, quiere decir blanco-negro, o pancromático, lo vamos a tomar como sinónimo. Color o falso color, o sea, yo puedo obtener productos tanto pancromático, color o falso color. Y el falso color incluye infrarrojo, o sea, canales del visible y del infrarrojo. Y además, un canal que, como vimos en pancromático, recuerden que a diferencia del color que se forma por 3 canales, o sea, combinando en el sistema RGB, red, green, blue, o rojo, verde, azul, 3 canales diferentes, o sea, 3 registros de la misma porción del terreno con filtros, seleccionando las diferentes longitudes de onda correspondientes al azul, verde y rojo, yo puedo obtener un color que podemos llamar color verdadero. Pero por otro lado, puedo tener un canal, o en este caso, digamos, con un filtro que seleccione toda la luz visible en un solo rango. Ese es lo que se llama normalmente pancromático, viene del nombre de la película Pancromática. Esto es un nombre heredado. Uno dice pancromático, en realidad es el nombre de la película, pero como la pancromática registra una porción del ultravioleta, todo el visible y una pequeña porción del infrarrojo, o sea, siendo generalista, registra todo el visible junto, eso se denominó pancromático, o sea, como una banda pancromática. Esto es más o menos, probablemente ustedes no se acuerden, pero uno suele llamar a las cosas por el nombre de la marca. Pasó, por ejemplo, antes usamos hojas de afeitar que se compraban y había una marca muy común que era la Gillette. Y después, en vez de decir me da una hoja de afeitar, que puede ser de cualquier marca, me da una Gillette o cualquier otro nombre asociado a una marca que en el mercado fue, digamos, rotunda o contundente, muy importante. Entonces uno reemplazaba el nombre, por ejemplo, decir harina de maíz, uno dice maicena, y en la maicena el nombre comercial. Bueno, esto es más o menos igual. En realidad el nombre pancromático deviene del nombre de la película, que era sensible a esa porción del espectro electromagnético. Entonces, para que sepan de dónde viene. Y como otro sinónimo se habla de blanco y negro, porque la película pancromática no tenía color, o sea, era en gama de grises, de ahí lo de blanco y negro. Entonces, entiendan que esas son las relaciones que nos llevan hoy a vincular el nombre de una película con una porción del espectro que es registrada por el sensor. Recuerden que si hablamos de color, yo tengo que tener los 3 canales azul, verde, rojo para conformar el color en el sistema que les mencionaba RGB. Y luego el falso color, a diferencia del color verdadero, digamos, o color, como dice ahí, es una combinación de, por ejemplo, infrarrojo y otros canales, y 2 canales de visible, un infrarrojo, 2 visibles, por ejemplo. Eso, como obviamente yo estoy coloreando la longitud de onda o el rango de longitud de onda con otro color, por ejemplo, si uso un infrarrojo y le pongo un color en particular, vamos a ver cómo funcionan los sistemas de color digital. Ya no puede ser color verdadero, porque el único sistema de color verdadero sería en el sistema RGB de color, repito, red, green, blue, está en inglés, pero rojo, verde, azul, si yo asigno la porción del espectro electromagnético correspondiente al azul al color azul, la verde al verde y el rojo al rojo. Entonces voy a obtener una imagen en color
que se llama verdadero, porque estoy asignando el mismo color que le corresponde a la banda, o sea, la porción del espectro electromagnético. Y eso combinado me da una combinación de colores, de color verdadero. Pero si uso un infrarrojo, el infrarrojo para nosotros no tiene color. Entonces, si lo asigno, por ejemplo, al rojo, en realidad la combinación que voy a obtener va a ser un falso color, porque no es la secuencia de color que corresponde. Bien, por ahí me extendí mucho, eso lo vemos después. Luego tenemos, en el caso de las cámaras con película, que son productos muy bien conocidos, o sea, tienen muchos años de desarrollo y de utilización. Entonces, por ese lado podríamos decir que tienen la ventaja. Las cámaras digitales están en desarrollo. Luego, en el caso de las cámaras digitales tenemos un registro simple y preciso de los datos multiespectrales. O sea, se selecciona muy bien, pero vamos a ver, ahí tienen una gráfica de la señal del sensor que en el caso de las digitales es posible medir inclusive la cantidad de fotones que recibe el detector. Recuerden que la parte sensora son esas pequeñas celdas o detectores de la matriz de detectores. O sea que en vez de tener cristales de haluro o halógeno de plata como tenía en la película, lo que tengo es una matriz de detectores, pequeñas celdas que reciben la cantidad de luz. Bueno, esa señal es una función lineal, o sea, se puede linealizar, de manera que es perfectamente conocida esa función. Mientras que en el caso de las cámaras analógicas, lo que tengo es una iluminación relativa. Quiere decir que la cantidad de luz que recibió la película está representada por los diferentes contrastes. Esta gama de grises, si es pancromático, blanco y negro, o si fuese color sería por gamas de colores, pero no es posible saber cuánta cantidad de energía recibió cada porción de la fotografía, o el haluro o halógeno de plata que me está dando la imagen, porque obviamente no hay forma de medirlo, por más que se hable de una densidad, digamos, de energía recibida, no la puedo medir, y no, menos aún linealizarla, y que es una forma de poder conocer, digamos, los parámetros de esa función. Y por otro lado, vemos más abajo que la utilización de filtros también pasa algo similar que con el tema de la señal, o sea, la cantidad de fotones. En el caso de los sensores digitales, o sea, los detectores que conforman las cámaras digitales o la parte sensora, los filtros están perfectamente definidos, de manera que son rangos de longitud de onda, que además entonces me permite conocer perfectamente cuál es el rango de energía que recibió cada una de las bandas, como mencionaba hace un rato, de la cámara digital. Mientras que en el caso de la película, son filtros, si bien en ambos casos podemos decir filtros de color, la señal detectada o digamos, la longitud de onda seleccionada por cada uno de esos filtros está muy condicionada con todos los procesos que se llevan adelante hasta obtener la imagen final. En ese caso, por ejemplo, las condiciones de la película, el revelado, el fijado, el almacenamiento y todo eso. En el caso de lo digital, no tengo esos procesos. Se registra la imagen y queda almacenada directamente. En el caso de la película, puede depender de las condiciones en que está la película. Primero, digamos, la calidad de la película, o bien diferentes, podemos decir, le llamemos si quieren, porque vienen de diferentes empresas, obviamente son marcas diferentes de película, o variaciones
de acuerdo al uso que se le va a dar a la película, pero además de eso, la humedad relativa y las condiciones de revelado, o sea, hay muchos factores que va a impedir que todo el proceso sea estandarizado, eso es lo que vamos. Por más que se fijen estándares, en general, todos los factores que intervienen en las instancias de revelado para obtener la imagen, no es posible, digamos, tener un estándar muy preciso. Sí, en el caso de las digitales. Bueno, seguimos con el cuadro de arriba. En el caso de la fotografía digital no hay proceso de digitalización porque obviamente se obtiene en ese formato. Para el caso de las analógicas, le dije que después de obtener la imagen, para pasarla a digital la tengo que escanear, por ejemplo. Luego, en el caso de las cámaras digitales, el diagrama completo del flujo, o sea, todo el proceso es digital. Y en el caso de las cámaras con película, hay un problemita que son los paralajes angulares variables. Eso lo vamos a ver en fotogrametría, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí podemos ver todo digamos, las etapas de trabajo, tanto en película como en el caso de las cámaras digitales. Específicamente tomadas como ejemplo dos cámaras, la cámara con película, la RC30, y en el caso de la cámara digital, la ADS40, que vamos a ver enseguida, ¿no? Esto es comparando una cámara analógica de registro instantáneo, como sabemos. A ver, lo que quiero que vamos vinculando aspectos que son análogos en cierta forma y que yo les decía que los nuevos desarrollos copiaron de alguna manera la tecnología que se alcanzó con las cámaras analógicas. Vamos a ver dos tipos de cámara digitales, una la de registro instantáneo como la cámara analógica convencional, o sea, por disparo, y la cámara que registra por barrido, que es la que tienen allí, que es la ADS40. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de cámaras analógicas, un tipo de cámara era la continua, que si recordarán tenía permanentemente abierto el obturador. Y que la velocidad, que la película se movía de manera coordinada con la velocidad de la aeronave. O sea que se va registrando una sola tira, podríamos decir así, de película, con imagen. O sea que no tengo fotografías individuales, tampoco puedo ver en estereoscopía. En ese caso es una limitación. Bueno, la cámara digital de barrido, como la que tienen ahí, la ADS40, justamente lo que hace es registrar de manera similar a una cámara continua. Vamos a verlo con más detalle. Pero fíjense la complejidad de todo el proceso, en el caso de la cámara analógica, que va desde la película, que obviamente digamos, donde se registra la imagen durante el levantamiento, todo el proceso químico, ahí dice en el cuarto oscuro, la obtención de los productos, ya sea blanco y negro, o pancromático, color, o color infrarrojo, o blanco y negro infrarrojo, son todos los productos, pero en ese caso yo necesito, digamos, hay dos opciones, o hacer diferentes levantamientos con cada una de las cámaras con película blanco y negro, color o infrarrojo, o llevar tantas cámaras como canales necesito, o como vimos, usar cámaras que son multiobjetivos, o sea que tienen más de una lente y por tanto, digamos, como si fuesen cámaras en una cámara más grande. Entonces, que se puedan registrar diferentes porciones del espectro electromagnético. Pero eso atenta contra, por ejemplo, la posibilidad de hacer fotogrametría, porque en ese caso ya las cámaras, cuando son multiobjetivos, difícilmente sean métricas, o sea, son más bien cámaras de reconocimiento. Entonces, fíjense,
todo lo que necesito con las cámaras anteriores, las cámaras analógicas, y luego, obviamente, escanear la fotografía para poder usar estos productos en toda la opción que tengo actualmente de, por ejemplo, fotogrametría digital, o hacer la restitución analógica, que vamos a ver en algún momento cómo se restituían las fotografías en papel o en película, o sea, el método anterior o analógico de fotogrametría, y luego digamos, todo el proceso de trabajo de la cámara digital, que fíjense que es muy sencillo, porque en realidad tengo una memoria de almacenamiento donde se va registrando el levantamiento, y eso directamente puede pasar a las estaciones de trabajo, a los archivos, digamos, de sistema, eso es carpetas o en el disco donde se almacene, y ya tengo disponible luego, por supuesto, como en el caso anterior de la cámara de la película, tengo el proceso de restitución fotogramétrica, y luego los productos que están viendo allí, que es el modelo digital de terreno, ortofotografías, mapeo, revisión, visualización, análisis de las imágenes, clasificación en algún caso, y todo eso para alimentar, obviamente, los conocidos sistemas de información geográfica, que es una asignatura que ustedes van a ver más adelante. Me refiero a su carrera. Bien. Entonces, hablamos de dos configuraciones de los detectores. Allí están viendo el caso del detector CCD, que, digamos, en criollo sería dispositivo de cargas eléctricas interconectadas. O sea que son diminutas celdas, yo dije, algunos dicen píxeles, en realidad el píxel hace referencia a la imagen, o sea, la celda o la posición fila-columna que corresponde a la imagen es la que se llama píxel o elemento pictórico. En el caso del elemento sensor de las cámaras digitales, es más, digamos, es correcto hablar de detector, o sea, son celdas que, como ven allí arriba a la derecha, son de dióxido de silicio, o sea que es una sal de silicio también, que a diferencia en el caso de las cámaras analógicas, recuerden el anuro o halogenuro de plata, este dióxido va a recibir, como ven allí, la cantidad de energía, o sea, los fotones que están ingresando por la puerta, o sea, sería la porción que registra, que permite, mejor dicho, el paso hacia el dióxido de silicio. Luego del dióxido de silicio hay, digamos, todo un componente que permite que esa cantidad de energía que calienta a la sal, en este caso al dióxido de silicio, se convierta en un potencial eléctrico, o sea, electrones que viajan a través de los sistemas de conexión que tienen estos, digamos, estos dispositivos de carga eléctrica. Entonces, a diferencia del otro, del sistema analógico, que ocurría el potencial eléctrico cuando yo metía la película en el baño, o sea, en el revelador, aquí es instantánea, se recibe cantidad de luz, esa cantidad de energía es registrada por el detector, y luego tiene un sistema que convierte, ahí se forma, digamos, un potencial eléctrico de acuerdo a la cantidad de energía que recibe, y luego hay un elemento que convierte esa señal analógica, que sería cantidad de electrones que se mueven, electricidad, en un valor numérico de nivel digital. Eso lo vamos a ver con más detalle. Lo vamos a ver en las cámaras digitales o en, por ejemplo, los barredores multiespectrales
que hablé yo de los, bueno, cualquier sistema digital, por ejemplo, los sensores satelitales, todos funcionan de la misma manera. O sea que hay un conversor analógico digital, como pueden ver allí en el circuito a bordo de la cámara, que tienen en la gráfica un poquito más abajo. Ahí abajo, después de gain, que es ganancia, dice un conversor analógico a digital. O sea, hay que esa señal analógica, analógica en el sentido que es una señal continua de cantidad de electrones, electricidad, se convierte o se discretiza en valores digitales, ¿no? Niveles digitales dentro de un rango que eso tiene que ver con la resolución radiométrica. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el caso de la película, habíamos visto que la resolución estaba en función del tamaño del haluro o halogeno de plata, o sea, ese cristal de haluro. En el caso de las cámaras digitales, también depende de la dimensión que tenga cada uno de esos elementos que registra o detectores. Y como dice allí, funcionan al acumular una carga determinada. Ahí en realidad dice celda píxel, recuerden que les aclaré, ahí tendría que corregir, que es un detector. Es la cantidad de luz que luego es convertida en una carga acumulada, o sea, en un potencial, y ese potencial luego convertido en un nivel digital. Entonces, actualmente tenemos cámaras fotográficas que usan estos sensores CCD, que también lo usan los sensores satelitales. Vamos a verlo cuando nos toque ese tema. Y hay disponible hasta, por ejemplo, en el orden de los 160 megapíxeles. Por ejemplo, la cámara Carl Zeiss, que vamos a ver enseguida. Entonces, fíjense que estamos hablando de 160 millones de detectores que luego conforman píxeles en la imagen. Ahora bien, eso es el registro de un único canal. Quiere decir que, por ejemplo, podría seleccionar el pancromático o uno de los canales, azul, verde o rojo o infrarrojo, cualquiera. Pero para poder combinar en color, se usa un filtro de Bayer, se denomina así, que es una configuración de filtros que están compuestos por, fíjense, tres colores. Los tres colores del sistema RGB que ya hice mención. Azul, verde y rojo. O sea que ustedes fíjense que cada grupo de 4 celdas, podemos llamar píxeles ahí, tiene la misma configuración de color. Un azul, 2 verdes y un rojo. 2 verdes porque el ojo humano es más sensible al verde. Entonces se usan 2 celdas con filtros verdes. Recuerden que el azul deja pasar el azul, el verde, el rojo el rojo. Entonces, allí se están seleccionando la luz que va a registrar cada uno de los detectores. El potencial eléctrico ese va a estar en función de la cantidad de luz que ingresa, ya sea en el azul, en el verde o en el rojo. Entonces, obviamente que si yo registro solo pancromático, no necesito usar, digamos, este filtro de Bayer para diferenciar los 3 colores del sistema RGB. Puedo usar, por ejemplo, si quiero solamente el azul, podría usar un filtro azul único para todos y no está dividido en esas matrices de 2x2. ¿Sí? Se llaman también kernel, son matrices que, digamos, tienen obviamente cantidad de filas por columnas regulares. En este caso, el filtro de Bayer está configurado por una n cantidad de esas kernel de 2x2. ¿Sí? Entonces, allí abajo hace una aclaración de que uno pierde resolución cuando trabaja en color. Quiere decir que si yo trabajo
en pancromático, blanco y negro, como quieras llamarlo, o en un solo color, yo tengo disponible todas las celdas. Mientras que para poder producir el color o combinar en color, cada una de las celdas de color va a estar conformada por 4 subceldas, que es lo que estamos viendo allí. O sea que yo voy a tener que combinar una celda azul, una roja y 2 verdes para obtener el color compuesto que se llama. De manera tal que, como hay una correlación entre la cantidad de detectores y la porción de la superficie terrestre registrada, quiere decir que hay una correlación entre el tamaño del píxel y el área que registra cada uno de esos detectores en el terreno. Se llama resolución espacial. Si yo necesito 4 celdas para definir un color en RGB, estoy perdiendo resolución, porque en el pancromático tengo cada celda representa un valor de intensidad lumínica y por tanto un valor de nivel digital. Bien, otra cuestión importante es tener en cuenta que estos CCD son circuitos integrados que contienen un determinado número de condensadores y que están enlazados o acoplados. Ah, perdón, antes que me olvide, allí abajo tienen la linealización que les mencionaba respecto de la relación entre la radiancia espectral, que es SL sub lambda, que es igual a una función que, si se fijan, es exactamente igual a la de la recta. Porque gain significa ganancia y bias es compensación. Quiere decir que yo tengo un valor de ordenada al origen y de el ángulo de la recta multiplicado por dn, que sería nivel digital. El nivel digital entonces es el que yo obtengo de digamos, pasar la radiancia espectral a través de esa función lineal a nivel digital. O sea que ese proceso es perfectamente conocido. Bien, comento esto y hacemos un pequeño descanso. Lo que está mostrando acá, esta gráfica que me pareció muy interesante, es la analogía entre un sistema de cubetas para registrar la precipitación, la lluvia, y cómo al final de esa cadena, digamos, que lleva líneas de cubetas, de manera paralela, se registra la cantidad en un contenedor calibrado. Esta es una analogía con la carga inducida, digamos, por los fotones. Recuerden que están generando un potencial eléctrico en cada uno de los detectores. En este caso, ahí cada cubeta estaría representando un detector, y como, voy a volver un momentito arriba, recuerden que acá dice que es un circuito integrado que contiene un determinado número de condensadores enlazados o acoplados. Quiere decir que en realidad el registro de cada uno de esos detectores, en este caso cubetas, están asociados, de manera que si yo tengo alguna falla, puede afectar a la línea de registro completo. Entonces, lo importante es tener en cuenta que una vez registrada la energía, cuando se hace, por ejemplo, el disparo, supongamos que sea la de disparo, digamos, de tomas independientes, cuando se registra la luz, que son centésimas de segundo o milésimas de segundo, la cantidad de energía que recibe cada detector luego es, digamos, transferida a través de la línea esa de registro y recogida por esas, digamos,
no serían detectores, pero sino los condensadores que registran digamos, la cantidad de luz que impacta en cada uno de los detectores de manera lineal. Y eso luego se registra en la memoria. Entonces, quiere decir que si hay algún fallo en alguno de los detectores, esto puede afectar a la línea completa o a una porción de la línea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después están los CMOS, que, fíjense, es un semiconductor de metal óxido complementario. Esa sería la traducción de el inglés, de la sigla CMOS en inglés. Y es el sistema utilizado por las modernas cámaras, sobre todo las webcam. Estamos hablando de cámaras digitales, que nació a partir de las cámaras de video o de webcam. A diferencia del anterior, o sea, del CCD, esta tecnología digamos, la ventaja que tiene es que en cada una de las celdas o detectores hay varios transistores que van a no solo amplificar la señal, sino procesar la luminancia recogida, o sea, la cantidad de electrones, y hacer la transformación analógica a digital, cosa que en la CCD ocurría al final, digamos, del registro lineal, o sea, de cada una de las líneas de detectores, y cuando llegaba al final de la línea de registro. En este caso, cada detector es independiente, de manera que a diferencia del CCD, si falla un detector, yo tengo una falla en la imagen resultante solo en esa posición. No afecta a la línea completa. Esa es la diferencia con la anterior. Por supuesto que es tecnología más moderna y en desarrollo. Los CCD son muy anteriores, ya se usaban en los detectores de los sensores Landsat, por ejemplo, en la década de los 70, y estos sistemas CMOS están, digamos, revolucionando la tecnología digital, pero obviamente, como están en desarrollo, todavía tienen alguna que otra cuestión que hay que ir puliendo. Y están conformados también por un diodo. Un diodo es un sistema electrónico conocido que lo que hace es permitir el paso en una dirección de la electricidad. O sea que de esa manera la configuración, digamos, del dispositivo tiene la ventaja de que digamos, cada uno de los detectores recibe la energía, luego es ampliada, se procesa la luminancia y luego eso es convertido a nivel digital. Y otro aspecto a tener en cuenta, y volviendo a la analogía con las cámaras, valga la redundancia, analógicas o con película, es que el tamaño del detector tiene que ver con la sensibilidad que tiene el dispositivo. De igual forma que el tamaño del cristal de halogenuro o haluro de plata tenía que ver con la resolución y con la sensibilidad de la película, de la misma manera, el tamaño del detector está vinculado con la sensibilidad. Esto quiere decir con la capacidad para detectar diferencias en la reflexión de los objetos, o sea, la cantidad de energía que están reflejando los objetos. Fíjense que es perfectamente análogo. Entonces, un detector de 12 micras, dice, tiene un 77% más de sensibilidad a la luz que un elemento de 9 micras. Y esto está directamente, es una cuestión física, está directamente vinculado con, obviamente, la cantidad de energía, porque obviamente ahí tengo una relación entre la longitud de la onda y el tamaño del detector o el haluro o halogenuro. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis de 10 minutos y seguimos.
Bien. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Gracias. Bien, seguimos entonces. Pasamos a la diferencia entre cámaras lineales y matriciales. Allí tienen ejemplos de la cámara lineal, que es la Leica ADS-40. Fíjense, tiene dos arreglos de 12.000 píxeles, detectores en este caso, y yo les había dicho que hay digamos, podemos hacer una analogía con las cámaras continuas. Pero en este caso, lo que tiene esta cámara lineal es un registro continuo en tres ángulos diferentes. Uno hacia el frente, sobre el nariz, y uno hacia atrás. Mientras que las cámaras de disparo, podemos decir, o de registro individual de cada fotografía, tenemos dos ejemplos, la ZI DNC y la Vexel Ultracam, que es una cámara que tiene el Instituto Geográfico Nacional, ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, hay una matriz rectangular, tiene entre 8 y 12 objetivos, y, por supuesto, los correspondientes planos focales, donde se registra la imagen. Y el registro, como decía, es instantáneo, o por disparo, como habíamos visto en el caso de las cámaras analógicas. Y en este caso, digamos, la ocurrencia de los paralajes es debido, como el registro tradicional, con una superposición, por ejemplo, en el orden del 60%. También estamos viendo allí la cantidad de detectores que tiene cada una de las cámaras. Por ejemplo, la ZI son 4 arreglos de 4096 por 7168 píxeles o detectores, y en el caso de la Vexel Ultracam dijimos que son 8 a 12 objetivos, cada uno de, por ejemplo, 4008 a 2072, o inclusive más, de 11500 a 7500 píxeles, o detectores, mejor dicho. Bien, considerando estos aspectos, es importante tener en cuenta que hay relaciones entre la resolución espectral, o sea, la cantidad de bandas, dijimos en un momento, o de porciones del espectro electromagnético que se registra, y la resolución espacial, que es lo que muestra la primera gráfica, y las aplicaciones. O sea, resolución espectral espacial versus aplicaciones. Y allí tenemos, por ejemplo, en el caso de los satélites, vamos a ver que las resoluciones espaciales sobre todo son menores, y las aplicaciones son, por ejemplo, recursos minerales y medio ambiente. A medida que aumenta la resolución espacial, tenemos, por ejemplo, aplicaciones en la agricultura, en defensa, en recursos forestales o en transporte. Y finalmente, las mayores resoluciones espaciales están vinculadas con las zonas urbanas, o sea, con urbanismo y con catastro urbano. Y por otro lado, la relación entre resoluciones espaciales y espectrales y las aeronaves. Como les había dicho, las resoluciones, las menores resoluciones están vinculadas con los sensores satelitales, los barredores multiespectrales en general, y los también conocidos como hiperespectrales, o sea, registran muchas bandas, hasta 256 canales radiométricos o bandas. Y luego, los que son aerotransportados, hablamos de aviones, por ejemplo, son los sensores digitales, las cámaras digitales como la que vimos, la DS-40, la DNC y la Ultracam. Y aquí me pareció importante que entiendan la relación entre la resolución espacial
vamos a diferenciar 4 resoluciones, vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura: resolución espacial, espectral, radiométrica y temporal. En este caso estamos hablando específicamente de la resolución espacial y su relación con la detección versus interpretación. Allí tienen ejemplos de diferentes resoluciones, de 10 centímetros, 5, 3, y hasta de, digamos, 12, 6 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro, y así sucesivamente, ¿no? Perdón, arriba no es 10 centímetros, son 100 centímetros, 50 centímetros. O sea, a medida que aumenta la resolución, lo que se llama, lo van a ver en la literatura como GSD, que es la sigla en inglés de distancia a la muestra en el terreno, o Ground Sample Distance. O sea, esa sigla la van a ver mucho, que es GSD, significa la porción de la superficie terrestre que es registrada por un detector, dependiendo de la cantidad de detectores que tenga la cámara en este caso, y la altura a la que se esté volando, y por supuesto la distancia principal o distancia focal, digamos, de la cámara. Entonces podemos ver que a medida que aumenta la resolución, esto se hace mayor la resolución, quiere decir que el lado del detector está registrando una porción menor, o sea, lado por lado me da la resolución. Quiere decir que a medida que tenga mayor cantidad de detectores y la altura de vuelo sea menor, yo voy a tener una mayor capacidad para detectar elementos y por tanto interpretarlos como elementos diferentes. Ese es el sentido eh, de esta presentación, ¿no? Y ahí tenemos los límites de escala de visualización para las diferentes imágenes digitales. Por ejemplo, límite de resolución para la visión humana es de 10 píxeles por milímetro, y por ejemplo, la relación entre escala y dimensión del GSD o del lado del detector, y tenemos de 1 milímetro, perdón, 0,1 milímetro a 150 milímetros, las escalas están en el orden de 1 en 1500, hasta 300 milímetros, 1 en 3000, y hasta 500 milímetros, 1 en 5000. Y pueden ver en las diferentes imágenes que están allí abajo la capacidad para detectar en función de la escala, ¿no? Una escala gruesa podemos decir unos 70.000, después pasamos a 35.000, 17.500, 9.000 y hasta 1 en 1.1250. O sea que la resolución es las escalas obtenidas son muy grandes, o sea, de mayor capacidad para resolver objetos diferentes. Bien, ¿cómo funcionan las cámaras lineales? En el caso, el ejemplo es la ADS-40 de Leica, que tiene 2 arreglos pancromáticos. Después vamos a ver que, como dijimos, se usaba el filtro de Bayer para obtener el color, ¿no? Ahí tienen la configuración de la cámara. Fíjense que tiene un objetivo telecéntrico, tiene además la parte extrema, digamos, una cámara de video, que como recordarán, nosotros teníamos en las cámaras analógicas un sistema que registraba unas fotografías con una inclinación para hacer el seguimiento del levantamiento fotográfico. En este caso, la cámara tiene adosada una cámara de video que está registrando permanentemente. Después tenemos el plano focal, donde está el arreglo ese de CCD y los filtros que van a seleccionar cada una de las longitudes de onda, de las porciones de longitud de onda. Y más arriba tiene un sistema llamado IMU, que es un sistema, una unidad de
medición inercial. Esto está relacionado con la inclinación que tiene la cámara en el momento del registro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Entonces, para el caso de esta cámara, cada uno de los CCD, que sería el conjunto de detectores, tiene dos líneas de 12.000 fotodetectores, o de detectores podemos llamarle. Cada detector tiene un tamaño de 6,5 micrones, y la focal de la cámara es de 62,5 milímetros, y el campo de visión, lo que se llama el FOV, que es la sigla en inglés, en la amplitud, digamos, de 52 grados. Y una resolución radiométrica es de 12 bits. Recuerden que, eso vamos a verlo con más detalle también, es una función de 2 a un exponente, como es digital dígito. En este caso, si es 12 bits, quiere decir 2 a la 12, se obtienen 4.096 posibilidades, o sea, niveles digitales, la capacidad para detectar tonalidades, podemos decir. Y por supuesto, con esa configuración, la cámara ofrece un alto rendimiento, digamos, para la resolución óptica, que es de 130 líneas por milímetro, o sea, pares de líneas. Una apertura máxima, recordarán F4, que es la apertura que tiene el obturador, ¿no? Eso lo vimos en el número F cuando hablamos de cámaras analógicas. Y lo que hace la cámara es, como había mencionado hace un rato, un registro frontal con los diferentes filtros, o sea que registra en diferentes longitudes de onda, un registro sobre el nadir y un registro hacia atrás. Entonces, la misma zona de terreno es registrada con 3 ángulos diferentes que son perfectamente conocidos. Esto permite obtener las paralajes, y de esa manera calcular, digamos, por ejemplo, puede hacer mediciones sin ningún inconveniente, por ejemplo, la altura sobre, digamos, los modelos digitales de elevación. Entonces, esta cámara DS40 captura simultáneamente en esos rangos que tienen allí abajo a la derecha. Tengo pancromático, fíjense que va de 465 a 680 nanómetros, el azul, que es de 430 a 490, el verde, el rojo y el infrarrojo cercano. O sea que esas líneas de barrido se hacen simultáneamente con filtros que permiten registrar esas porciones del espectro electromagnético. Un pancromático, el visible individualmente, azul, verde, rojo, y un infrarrojo cercano. Y esta cámara, esta marca, esta empresa ofrece diferentes opciones de arreglo para el plano focal. Ahí podemos ver cómo, por ejemplo, las líneas pancromáticas están escalonadas y orientadas 28 grados hacia adelante al nadir y 14 grados hacia atrás, con una superposición que estereoscópica, digamos, que resulta del 200%, o sea, tengo mucho más que la convencional. También tiene líneas RGB, o sea, red, green, blue, o rojo, verde, azul, orientadas 16 grados hacia adelante, una línea infrarroja sobre el nadir, lo que ofrece, digamos, perfectamente la posibilidad de generar modelos digitales y ortofotografías, o sea, ortorectificar fotografías, y poder superponer ambos productos. Me refiero al modelo digital y a la fotografía. Y la otra opción también son líneas pancromáticas, orientadas 28 grados hacia adelante, 14 hacia atrás, y no tiene sobre el nadir, y eso permite una superposición estéreo del 100%. Luego tengo líneas en infrarrojo, en verde y en rojo, 18 grados, 16 y 14 grados hacia adelante respectivamente, y líneas RGB sobre el nadir. Eso es para obtener, por ejemplo, lo que decía, ortofotografías en color verdadero.
Esto funciona gracias a que se incorpora un sistema denominado tricroide, que es un, digamos, un filtro, o sea, la luz que viene de cada uno de los ángulos de registro, hacia adelante, nadir, y hacia atrás, según la configuración, ingresa por este sistema que tiene un prisma, de manera que va a seleccionar la luz para cada uno de esos planos focales diferentes que tiene el sistema digital y que recibe, digamos, cada conformación de CCD. Entonces, esto es, digamos, con el objeto de asegurar que la luz que ingresa desde el terreno es detectada por todos los arreglos lineales, tanto en el sistema RGB como en el infrarrojo cercano, y por supuesto en el pancromático. Allí pueden ver a la derecha entonces cómo es que el registro en cada una de las líneas de barrido permite obtener luego los productos que ya mencionamos en pancromático, RGB e inclusive el infrarrojo, digamos, con una superposición muy superior a la tradicional del orden de los 60%, del 60% en las cámaras analógicas o con película, la tradicional. Bien, otro aspecto que había mencionado es la incorporación del sistema IMU, que es este sistema de medición inercial, que, como ven, me está dando información permanentemente de los 3 giros que ya vimos para el caso de la planeación de vuelos fotográficos con la cámara analógica, que son el giro, el cabeceo y la deriva. Recordarán, lo vimos cuando hablábamos de levantamientos fotogramétricos. Ese sistema registra permanentemente cómo se está inclinando la cámara, obviamente por efecto de los movimientos de la aeronave, de manera que, como podrán ver, la imagen original sin ese giro estabilizado, o sea, sin haberle hecho las correcciones por la inclinación, ya sea por la rotación sobre el eje X, sobre el eje Y sobre el eje Z, que llamaremos deriva en principio. Entonces, en la primera fotografía, ese mosaico fotográfico que vemos arriba, en pancromático, ese no tiene corrección, mientras que el de abajo ya ha sido corregido por la información provista por este sistema de giro estabilizado, digamos, o sistema inercial. Bien, ahí tenemos una fotografía de la cabina del avión y cómo digamos, cómo va el montaje de la cámara. En la primera parte tenemos todas las, fíjense el tamaño de los discos de almacenamiento. Luego el montaje de la cámara con el sistema de giro estabilizado, esa unidad de medición inercial, el IMU, que recordarán, hablábamos en las cámaras analógicas, que ya existía un sistema que permitía corregir parcialmente la inclinación de la cámara durante el levantamiento. Y luego tenemos todo el sistema de manejo y control, o sea, las pantallas, y en este caso es, digamos, sobre pantalla táctil, de manera que, en este caso, el navegante y fotógrafo están viendo permanentemente cómo se realiza el vuelo. Y se están almacenando no solo las fotografías, que serían en este caso continuas, sino además el funcionamiento del sistema inercial para luego corregir las inclinaciones de la cámara. Y acá hay una comparación entre la cámara digital de barrido o en línea y la cámara analógica. Fíjense el detalle
de la gráfica que sigue, donde muestra que la cámara digital, la vista de la toma delantera, podemos ver que hay una deformación, podemos decir, en dirección al desplazamiento. Luego, en la del nadir, las deformaciones son laterales, y en la de la toma hacia atrás, las deformaciones son hacia atrás. Como son sistemas que tienen una proyección central, eso lo vamos a ver en fotogrametría, las deformaciones ocurren a partir del centro del registro. Para la cámara analógica, podemos ver que la proyección central lo que provoca es que todos los elementos que se encuentran fuera del centro se van a deformar radialmente y en función de la dirección de registro. Entonces, hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Si la fotografía es perfectamente vertical, el centro de la fotografía no tendría deformación. Sí, hacia los lados y de manera radial. Eso lo vamos a ver, como les digo, en fotogrametría. Y luego tenemos el sistema POS, que se llama posicionamiento y orientación, tanto de la aeronave como de la fotografía, que usan los sistemas modernos de navegación por satélite. Ahí tienen el GPS, que es el sistema norteamericano, que me está dando permanentemente la posición sobre el terreno. En la gráfica de la derecha está mostrando la aeronave en vuelo, la constelación de satélites artificiales que conforman el sistema de navegación, y en el terreno un trípode con otro dispositivo de navegación global con satélite en una posición fija. Eso después lo vemos en sistemas de información geográfica, pero lo importante es considerar que ese dispositivo que está fijo en una posición conocida, o sea, de coordenadas perfectamente conocidas, permite la corrección del sistema que va en la aeronave, o sea, el GPS, digamos, que va en la aeronave, porque ese está en movimiento, mientras que el que está fijo, es posible conocer los errores, dado que se conoce perfectamente la posición que está ocupando ese dispositivo en el terreno. A partir de ese error conocido, yo puedo corregir la posición de la aeronave, mejor dicho, la posición que ocupaba la aeronave en cada instante de registro de la fotografía. Y ahí tenemos ejemplos de cada uno de los canales radiométricos, el azul, el verde, el rojo y el infrarrojo, que se registran de manera individual, digamos, a partir del sistema ese tricroide, y en los diferentes ángulos, hacia adelante, nadir y hacia atrás. Ese es un ejemplo de un levantamiento que lo provee, digamos, la Universidad de Caen, digamos, el Departamento de Ingeniería, Cartografía Geodésica y Fotogrametría, realizada en junio de 2001. Ahí podemos ver en la imagen resultante que es un falso color compuesto, o sea, es un infrarrojo falso color que incluye el canal infrarrojo. Y a la derecha podrán ver cómo fue el recorrido de la aeronave durante el levantamiento. Tal cual, en el caso de las cámaras analógicas, el levantamiento se hace por fajas, obviamente, con una superposición lateral. En este caso, recuerden que el registro es continuo y no individual o por disparo, como la cámara analógica. Pero vamos a ver que en el caso de las cámaras digitales matriciales, que es la que estamos viendo ahora, el registro también se hace de manera instantánea o por disparo, digamos. Pero, a diferencia de la cámara que vimos anteriormente, la DS40, la de registro continuo, o por barrido, digamos, en este caso la imagen se obtiene instantáneamente, tal cual las cámaras analógicas o con película. Pero, como vemos allí en principio, la imagen está compuesta por subcuadros o subimágenes, ¿sí? Ahora lo vemos con más detalle.
Entonces, decíamos de las cámaras matriciales, uno de los ejemplos es la DSM de Zeiss, el modelo sincrónico. Esta cámara tenemos, en el caso del canal radiométrico, o pancromático, perdón, tenemos 4 cámaras, o sea, 4 objetivos individuales que registran esa cantidad de píxeles que tiene allí, 7680 por 13824. Estamos hablando de 100 megapíxeles aproximadamente. Un ángulo o campo de visión de 69.3 en el eje Y y de 42 grados en el eje X. El objetivo tiene una focal o una distancia principal de 120 milímetros, fíjense la diferencia con la anterior, y un F de 4 a 22, o sea, F4 a F22 es la apertura de diafragma, la cantidad de luz que permite el sistema óptico que ingrese a los detectores. Y una resolución radiométrica idéntica a la anterior de 12 bits, 4096 niveles digitales. Cada detector tiene un tamaño de 12 micrones. Y tiene 4 cámaras multiespectrales, tiene en azul, en verde y en rojo, y en infrarrojo cercano, 2 opciones, una de 675-850 nanómetros y la otra de 740 a 850 nanómetros. Y además tiene un sistema que se conoce como TDI, quiere decir integración de tiempo de retardo, que obviamente está asociado con el IMU que vimos para la cámara, para la ADS-40, que lo que hace es permitir corregir, si se acuerdan, en el caso de las cámaras digitales, nosotros veíamos un parámetro muy importante que era el MIF, el movimiento de la imagen fotografiada. Bueno, este sistema TDI lo que hace es justamente mejorar la calidad de la imagen, como podemos ver allí en la gráfica que está en el centro, sobre el cuadro verde, tenemos, digamos, el objetivo con movimiento no compensado y luego el objetivo, me refiero al elemento que se está registrando, con el movimiento compensado. O sea, lo que hace el sistema es aplicar un tiempo de retardo a la señal, de manera que la imagen tenga mucho mayor calidad, digamos, de definición en los bordes de cada uno de los elementos. Bien, ¿cómo se genera la imagen en el caso de las cámaras matriciales? En este caso, la de integrar. Digamos, es un mosaico compuesto por, como les decía, subescenas que son registradas por diferentes ópticas, o sea, plano objetivo, 4 planos, perdón, 4 objetivos con sus planos focales, que luego son unidos en uno solo. En realidad vamos a ver que hay conos, o sea, el cono llamado cono o objetivo de la cámara, son diferentes conos que registran porciones de la superficie fotografiada que luego son, podríamos decir, mosaiqueadas, o sea, unidas en una sola, a través de la unión de otros conos llamados esclavos. O sea, tenemos los principales y los esclavos. Y ahora les explico qué significa pan sharpening. Bien, entonces, ahí tenemos ejemplos de lo que registra la cámara, perdón, la porción pancromática, que es de mayor resolución, la color con el filtro de Bayer que vimos hace un rato, y la superposición de ellos, que significa, es el llamado pan sharpening, que en realidad es la mejora de la resolución de la imagen obtenida en color con la utilización del canal pancromático. Eso lo vamos a ver también en imágenes satelitales. O sea, es una mejora de la resolución, por lo que aporta el canal pancromático de mayor resolución espacial. O sea, estoy mejorando tanto espacialmente como la resolución en canales, porque yo tengo una imagen color con alta resolución espacial.
Bien, y aquí podemos ver simplemente lo que se llamaría en las cámaras analógicas el fotomosaico, o sea, la superposición de todas las fotografías, que es lo que hicieron ustedes cuando armaron el bloque de fotografías en la práctica. Y aquí podemos ver cómo se ha realizado el cubrimiento de toda el área de interés. Simplemente para que vean cómo el navegante y el fotógrafo están viendo a medida que avanza el levantamiento fotogramétrico. O sea que lo tienen disponible directamente, por un lado, mientras se hace el levantamiento y al finalizar este para corroborar que todo se realizó adecuadamente. Bien, pasamos a la otra cámara. En este caso es una Vexel Ultracam de Info, esa es la empresa. Y en este caso también tenemos, como podemos ver tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha, que son tomas con multiobjetivos, ¿no? O sea, múltiples conos, ¿no? Y allí tenemos cómo se conforma la imagen, tanto con los conos principales, como les decía, y los conos esclavos que hacen digamos, que completan la imagen obtenida con cada una de esas, podríamos decir, cámaras individuales. Eh, entonces, todas las tomas se registran, obviamente, exactamente de la misma posición, porque es la posición en que se encuentra la aeronave, y la cámara es una sola, pero tiene varios objetivos. Y esas subescenas, podríamos decir, son luego mosaicadas, o sea, conforman un mosaico que corresponde a una única toma. Esas imágenes luego son fusionadas, tanto provista por los conos, digamos, color, o sea que registran color con un filtro, y los conos pancromáticos, que son los conos centrales, ¿no? Entonces, ahí podemos ver dos versiones de la misma cámara, la Ultracam XP y la Ultracam XP de ángulo amplio o ancho, y podemos ver la configuración de el objetivo de 100 milímetros. Recordarán, esa es la distancia principal. En el caso del pancromático, me refiero a la Ultracam XP. Luego tengo objetivos de 33 milímetros, o sea, objetivos más cortos, en el sistema RGB, recordarán red, green, blue, o rojo, verde, azul, y el infrarrojo cercano. Esto permite escalas, digamos, amplias, o sea, de mayor escala y una altura y una mayor altura de vuelo. Mientras que en el caso de la Ultracam de ángulo ancho, el objetivo es más corto, en el caso del pancromático, y también en color e infrarrojo. Y esto permite alturas más bajas de vuelo. Recordarán que cuando hablábamos de levantamientos fotogramétricos, teníamos la relación entre la distancia principal de la cámara y la altura de vuelo sobre el terreno. Esto también está relacionado con el techo del avión, o sea, en el caso de que yo dispongo de una aeronave que no puede volar tan alto, pues tendré que usar una configuración de cámara con una distancia principal más corta, de manera que el vuelo pueda ser realizado a una altura más baja, una menor altura de vuelo sobre el terreno, y obtener la escala deseada. Bien, entonces ahí tenemos una vista general de la cámara, la parte externa, digamos, la cámara, más el sistema de memoria y la computadora que maneja todo el proceso, y cómo es la configuración de los objetivos pancromáticos, la cantidad de píxeles. Recordar que eso determina la resolución, el tamaño de cada fotodetector o detector, en este caso de 9 micrones, la luminosidad del objetivo, recordaron, ese es el número F, de 1.56,
y en el otro caso 4 objetivos multiespectrales, habíamos dicho sistema RGB, más infrarrojo, con 4000 por 2672 píxeles. El campo de visión, es el llamado FOV, o la sigla en inglés del campo de visión instantáneo, es de 55 grados de ancho por 37, o sea que es una fotografía rectangular. Y en este caso es la vista de la cabina del Learjet de la Fuerza Aérea Argentina, donde está montada la cámara Bexel Ultracam del Instituto Geográfico Nacional. Vamos a ver fotografías obtenidas con esa cámara de la zona. Bueno, se volaron varios sectores del país, entre ellos parte de la provincia de Salta, y por ejemplo, la ciudad de Salta y alrededores, y parte del Valle Lerma y zona del Chaco salteño. Por supuesto, les decía, otros vuelos en el resto del país también. Entonces, además de la cámara, el avión dispone, ahí dice un sistema GPS, en realidad recordarán que es un GNSS, ya eso lo vamos a ver, o sea, un sistema de navegación global por satélite. En el caso del GPS es uno de los sistemas, que es el norteamericano, pero tenemos otro, eso lo vamos a ver en sistemas de información geográfica en la otra asignatura. Y ese sistema de navegación está vinculado al sistema inercial. Recordarán que este es el que permite mantener la cámara con, verticalmente en el mayor tiempo posible o con menores inclinaciones. Eso es para corregir tanto el cabeceo-ladeo como en parte la deriva o la rotación sobre el eje Z. Entonces, no solo se dispone con el sistema de navegación por satélite de las coordenadas de cada una de las tomas fotográficas, o sea, el centro de cada una de ellas, sino además los datos de la actitud, o sea, eso es ángulos omega, phi, kappa, que vamos a ver en fotogrametría de restitución. Esos ángulos corresponden, son nada más y nada menos que los de ladeo, cabeceo y rotación sobre el eje Z, o sea, el eje de vuelo, ¿no? O sea, de la altura de vuelo me refiero. Bien, estos datos son los que conforman justamente el apoyo aéreo para reducir la cantidad de puntos de control de terreno o apoyo terreno que ustedes están viendo en la práctica. O sea, para poder restituir las fotografías necesitamos de todos esos parámetros, tanto de la orientación interior de la fotografía, o sea, de la cámara, como de las orientaciones exteriores, que vamos a ver tanto en la teoría, en fotogrametría elemental, en el tema restitución, como lo que van a hacer ustedes en la práctica. Entonces, por favor, presten atención a esas cuestiones porque son muy importantes. Y referido a la actitud, es el concepto que también vamos a ver en el caso de los sensores satelitales. Yo les decía que, obviamente, dada la perturbación de la atmósfera cercana a la Tierra, que es altura hasta la que se desplazan los aviones, por ejemplo, allí la perturbación es mayor, me refiero a vientos, a efectos de la atmósfera, de manera que esos parámetros suelen tener valores más importantes, mientras que en el caso de los satélites que están orbitando más o menos a 20.000, 22.000 kilómetros de altura, según el sistema que se trate, me refiero a GPS, GLONASS o Galileo, u otros, por ejemplo, Beidou en China, las órbitas son mucho más estables. O sea, comparando la órbita de un satélite artificial con digamos, el vuelo de una aeronave en la atmósfera terrestre, obviamente las órbitas satelitales son mucho más estables, dado que se encuentran a mucho mayor altura, o sea, en zonas donde la atmósfera no tiene tanta influencia.
Entonces, quiero decir con esto que en realidad estos parámetros también son propios de los registros de la superficie terrestre mediante sensores satelitales. Entonces, tengamos en cuenta que en realidad lo de fotogrametría, que es asociado a la fotografía, también está, digamos, es parte del registro de las imágenes satelitales a gran altura, ¿no? Tenemos que entender que hay dos aspectos diferentes entre el vuelo fotográfico, ya sea con cámara analógica o digital, y un registro con sensores satelitales. Ya vamos a ir viendo la diferencia a medida que avancemos con el tema de los sensores montados de satélite. Que vamos a ver básicamente dos. Uno son los barredores multiespectrales, que son similares a la cámara digital de barrido, y por otro lado, los radares, o sea, sensores activos de microondas, que están montados sobre satélite. Y otros tantos sensores que sirven para medir, por ejemplo, la polución, la cantidad de dióxido de carbono y metano en la atmósfera terrestre. O sea, hay una serie de instrumentos montados en satélites que permiten hacer un seguimiento de las condiciones tanto de la superficie terrestre como de la atmósfera. Bien, ahí tenemos ejemplos de fotografías. A veces yo hago la diferencia entre una imagen y una fotografía. Básicamente podemos decir que la diferencia entre una imagen satelital y una fotografía es que la imagen de satélite, como es con un barredor multiespectral, barredor significa que hace algo así como un escaneo de la superficie terrestre, solemos llamar imagen, ¿sí? Y con el agregado de imagen satelital. Y en el caso de la fotografía, si bien tenemos diferencias, en general, cuando uno habla de fotografía se refería a una exposición instantánea, por ejemplo, como la fotografía analógica. Pero hoy disponemos de cámaras digitales que registran la imagen, ya sea por disparo, o sea, de manera instantánea, como vimos en las dos últimas cámaras, o por barrido, o sea, similar a lo que hace el sensor satelital. Entonces, a los efectos de diferenciar, porque a veces la gente común suele decir fotografía satelital, y en realidad debiéramos decir correctamente imagen satelital. Dado que no se obtiene con una cámara fotográfica. Entonces, por más que la cámara fotográfica sea tanto analógica, con película, como digital en sus versiones de disparo, o sea, registro único, como de barrido, son cámaras fotográficas. Entonces, sepamos diferenciar entre fotografía e imagen, imagen satelital, perdón. Es simplemente para que tengan en cuenta estos aspectos que a veces llevan a confusión, entonces mejor tenerlo claramente diferenciado. Ahí podemos ver, como les decía, algunos ejemplos de fotografías obtenidos con la Bexel Ultracam, tanto la XP como la XPWA, que es wide angle, o sea, ángulo amplio, y, digamos, una color, en todos los casos son, digamos, mejoradas, resolución mejorada con el canal pancromático, como habíamos dicho, y tenemos, por ejemplo, el caso de la fotografía a color verdadero o fotografía infrarroja, donde, por ejemplo, la vegetación se ve de color rojo. Se ve claramente la diferencia entre las imágenes que está arriba, la que está arriba a la derecha con la que está abajo a la izquierda. La diferencia es notable, dado que en el caso de la de arriba a la derecha es una fotografía color verdadero, y de allí que
la vegetación se ve de color verde, y en la de abajo a la izquierda o la de abajo a la derecha son fotografías infrarrojas, quiere decir que tengo el canal infrarrojo, y en ese caso, digamos que el canal infrarrojo está coloreado, después vamos a ver composición color para que se entienda mejor, de color rojo. Entonces la vegetación que tiene una máxima reflexión en el infrarrojo cercano se muestra en tonos de rojo. Bien, pero en realidad yo podría asignarle el color verde, por ejemplo, al canal infrarrojo. Eso lo vamos a ver en procesamiento digital de imágenes satelitales. También podríamos hacer con las fotografías digitales, es lo mismo, el procedimiento es igual. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo había mencionado el vuelo realizado en partes por el Instituto Geográfico Nacional, en partes de la provincia de Salta, específicamente en el dique Cabra Corral, en el embalse General Belgrano. Esta es una de las fotografías obtenidas con la cámara Ultracam en uno de los vuelos realizados por el Instituto Geográfico Nacional. Simplemente aquí está presentado como, digamos que una fotografía como fondo cartográfico. Allí pueden ver que además de la fotografía se presenta el sistema de coordenadas y de proyección, un título, o sea, es como una hoja cartográfica con un fondo de imagen, en este caso la fotografía aérea. Es color, pero en este caso los colores, como vemos, tanto el agua, que es bastante verdosa porque es de la época de invierno, y si se fijan la fecha es el 20 de julio, perdón, de 2014, entonces el embalse está muy bajo, por un lado, o sea, el pelo de agua está bajo, podrán ver, si ven el cursor, los bordes de las laderas, donde se ve una faja blanca o muy clara, que eso es debido a que el pelo de agua se encuentra abajo, entonces queda expuesto el sector que en algún momento estuvo inundado, y obviamente la vegetación se muere y queda solo digamos, la formación rocosa o el sedimento en superficie. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como les decía, como es una fotografía de invierno, la concentración de algas en general suele ser mayor en el dique, por eso la coloración. Eso se puede mejorar de alguna manera tratando los canales de color para resaltar algunos aspectos, pero en general está todo muy seco, como saben ustedes, en la época de invierno en nuestra provincia y en el Valle del Ebro. Y aquí pueden ver el puente que permite el cruce de un sector al otro del Cabra Colorado. Bien, ahí, perdón, tienen la referencia. Esas imágenes son obtenidas, como decíamos, con 4 canales radiométricos. Tenemos el azul, verde, rojo para el caso del color verdadero, y el infrarrojo cercano, más la pancromática, que luego permite la mejora de la resolución espacial. Fíjense, la resolución es de 20 centímetros, es una muy buena resolución, excede esta resolución a la necesaria, perdón, para algunos, digamos, aplicaciones, sobre todo de medio ambiente, porque esas son resoluciones, digamos, que se aplican más a, por ejemplo, levantamientos, en el caso de zonas urbanas, ¿no?, donde el precio de la tierra es mucho mayor. Bien, y al final tenemos acá todo digamos, la línea de trabajo, podemos decir,
cómo es posible obtener tanto el registro de la fotografía, hacer el seguimiento del vuelo fotográfico, como todos los procesos posteriores con la fotografía, o sea, mejorar los contrastes en la fotografía, eso se hace por procedimientos muy rápidos, como todo lo que es la aerotriangulación, o sea, la corrección de la fotografía para eliminarle las deformaciones que vimos en los levantamientos fotográficos y que vamos a ver luego también en fotogrametría elemental. Por eso dice ahí aerotriangulación y orientación exterior, que eso involucra, por supuesto, digamos, la necesaria utilización de puntos de control de terreno, como los que ustedes están viendo en el práctico. Y luego, la radiometría, recordarán que a diferencia de las cámaras analógicas, las cámaras digitales, por ser sensores que están perfectos, digamos que se puede medir la cantidad de energía que reciben, y por tanto se puede conocer perfectamente la radiometría de cada una de esas imágenes. O sea, cada píxel de la imagen registró una digamos, es el resultante del registro de una cantidad de energía recibida por cada detector. Y ese detector, al ser digital, digamos, se conoce perfectamente la relación entre digamos, la cantidad de energía, los fotones recibidos. De manera que se puede usar luego, posteriormente, como vamos a ver en las imágenes de satélite también, para estimar, por ejemplo, biomasa, que es un parámetro físico, y que haciendo la correlación entre la cantidad de energía que reflejaron los objetos de la superficie, y que obviamente registró cada detector con, digamos, conociendo el efecto de la atmósfera, recordaron las dispersiones, yo puedo hacer una correlación, digamos, bastante sencilla y obtener el parámetro físico como sería, por ejemplo, biomasa, que es materia seca, un valor importantísimo para tomar decisiones respecto de, por ejemplo, el tipo de cobertura o para explotación y otros usos muy importantes desde la perspectiva de la ingeniería de recursos naturales. Y además vemos allí, digamos, todo es el registro con la cámara, el almacenamiento en la memoria, digamos, la posibilidad de visualizar, ahí vemos arriba a la derecha en las fotografías que van siendo obtenidas. Recordarán que hace un rato veíamos el mosaico ya obtenido, pero en el caso de, digamos, durante el levantamiento yo puedo ver perfectamente cada una de las fotografías y llevar un registro. En realidad eso se hace automáticamente de la superposición y demás, que lo permite, por ejemplo, el sistema de navegación global por satélite. Y bueno, y después el resultado final, que son las imágenes ya conformando un mosaico o la utilización, digamos, de pares estereoscópicos para hacer interpretación con visión en 3 dimensiones. Bien, respecto a la elección de la cámara digital más adecuada, esto siempre es importante tomarlo en consideración porque si les toca trabajar como profesionales en una empresa y la empresa les encarga que hagan una compulsa de precios para comprar una cámara porque les interesa hacer levantamiento fotográfico, y tendrían que tener algunas premisas básicas para poder comparar, digamos, obviamente la cuestión monetaria o financiera tiene mucho peso, pero también es importante considerar algunos aspectos respecto de las cámaras fotográficas. Entonces, ¿qué es lo que uno desearía como lo óptimo? Sería, por un lado, la mayor resolución, tanto espacial, espectral y radiométrica, recordaron las diferencias.
una mayor cobertura de terreno para una misma resolución, tanto espacial y en altura de vuelo. Esto recordarán que vimos cámaras tanto, digamos, normales, gran angulares y super gran angulares. En este caso, en las cámaras digitales, vimos ejemplos de objetivo corto y objetivo largo, o sea, me refiero a la distancia principal de la cámara, que eso está vinculado con un menor o mayor ángulo de registro. Con esto quiero decir que ustedes, si tienen una cámara de distancia principal más corta, la ventaja, en el caso de las cámaras digitales y las analógicas también, es de una mayor cobertura para una misma altura de vuelo respecto de una, por ejemplo, cámara normal que tiene una distancia principal mucho mayor, 210 milímetros en las cámaras analógicas respecto de 150 milímetros de una cámara gran angular y de 90 en el caso de la super gran angular. O sea, pueden ver que la super gran angular va a cubrir mucho más que una gran angular y esta que una normal. En el caso de las cámaras digitales, vimos objetivos de 100, 120 milímetros, de 90 milímetros, de 54 milímetros. O sea, la tecnología hoy permite tener mucho mayor cobertura, o sea, de cámaras con distancia principal mucho más corta, pero que no afecta de ninguna manera a los procedimientos posteriores de restitución, como vamos a ver. Un sistema, vuelvo a reiterar, en vez de GPS tendría que poner GNSS, o sea, cualquier, porque hoy en día, por ejemplo, los sistemas de navegación global por satélite incluyen más de un sistema de navegación. Me refiero al sistema GPS norteamericano, al GLONASS ruso o al Galileo, que es de la Comunidad Económica Europea. O sea que en realidad los sistemas de navegación reciben señales de los satélites artificiales de los diferentes sistemas de navegación, valga la redundancia de los sistemas, ¿no? Pero así se llama. Una mayor robustez estructural, esto es que sean, que digamos, soporten la manipulación de la cámara y alguna que otra vibración o golpe, o sea que sean fuertes. Sistema de almacenamiento que sea transportable e intercambiable. Ahí veíamos para varias cámaras, en realidad son una serie de discos que están en esa estructura que es la de almacenamiento. Es como un rack, le llaman como si fuesen estantes que llevan discos, varios discos, que permite almacenar una gran cantidad de memoria y hacer inclusive lo que hoy se conoce como backup, o sea, un almacenamiento de resguardo en caso de que alguno de los discos tenga un problema. Yo sé que los mismos datos están almacenados en otro disco de respaldo. Y por supuesto que esos discos sean de gran capacidad, dada la resolución con que se hacen los levantamientos fotográficos y lo que insume cada una de esas fotografías. Y luego habíamos visto para las cámaras que algunas incluyen una cámara de video en el mismo cono de la cámara, de manera que permite ir siguiendo el vuelo, es otra forma de hacer el seguimiento del vuelo, y además queda almacenado, queda grabado con un montón de datos e información adicional. Y, por ejemplo, compatibilidad, dice, con cámaras analógicas, en muchos casos, como les decía, es posible convertir una cámara analógica en una cámara digital. Esto, por ejemplo, sería una solución intermedia entre gastar en una cámara digital, siendo que, por ejemplo, la empresa ya disponga de una cámara analógica. Entonces, sería más sencillo, o mejor dicho, más barato, convertir la cámara analógica en digital y utilizarla para los vuelos fotográficos. Y luego un sistema de suspensión con giro estabilizado, el famoso IMU que vimos, o el sistema inercial, que es rotundamente importantísimo, digamos, que
la cámara, que además tengan en cuenta que toda la compensación, tanto de la verticalidad como de la rotación sobre el eje Z, lo hace la cámara de manera automática, o sea, que tiene servomotores, o sea, motores que se accionan automáticamente. Por supuesto, tienen un tiempo de retardo, hasta que es como el caso de que de nuestra mente, que recibimos digamos, un impulso, estamos manejando y vemos que el vehículo adelante frena, y bueno, hasta que mi cerebro recibe la información provista por la interpretación de mis ojos, tengo un tiempo de retardo. Por supuesto, en el caso de los seres humanos este es muy corto. Lo mismo pasa para una cámara, dado que el sensor que tiene para tal fin detecta que se está rotando, por ejemplo, la aeronave, entonces se acciona automáticamente el servomotor y mueve la cámara para que quede de nuevo en la dirección correcta. Y lo mismo para el caso de las otras rotaciones, como sería el cabeceo y la vela. Entonces, son sistemas, digamos, automáticos que se accionan a partir de sensores que detectan esos cambios. Inclusive ustedes saben que esas variaciones, hay una serie de software que pueden medir esas variaciones, e inclusive los mismos celulares tienen hoy esa capacidad de detectar vibraciones o inclinaciones, por ejemplo.